Germán, hay los que dicen, y cada vez más, que la idea de estudiar filología es una estupidez. Movistar Plus emitió un episodio de El Instituto, una producción que sigue durante un trimestre entero a alumnos y profesores del Instituto Manuel Bartolomé Cosío de Fuenlabrada. Allí esta idea parece cobrar validez. ¿Qué piensas tú de esta cuestión? Bueno, empezaré simplemente con una frase que de alguna manera rebate esta tesis de la estupidez de estudiar filología, que es que yo creo que la ignorancia es realmente lo que provoca la estupidez. Este documental y Movistar, yo creo que caminan por un sendero muy peligroso. Es el sendero al que nos está llevando, entre otras cosas, eso que se llama IA, la inteligencia artificial, que de alguna manera está confundiendo o va a confundir, y cada vez el futuro se ve más negro en este aspecto, va a confundir la inteligencia con la conciencia humana. Claro que una máquina puede ser inteligente. Lo que una máquina no puede tener es conciencia. Y eso es lo que diferencia a estos dos elementos. Claro, documentales como este y afirmaciones como esta de la estupidez sobre la filología nos demuestran que estamos ya en ese camino que empezó con los fake news y que ahora la inteligencia artificial va a permitir que se dupliquen, tripliquen, multipliquen por millones probablemente las mentiras, las fotos trucadas, etc. ¿Qué podemos hacer ante ello? Pues, entre otras cosas, recurrir a la filología. ¿Por qué la filología nos va a ayudar? Pues por la misma manera que me ayudó a mí. Cuando yo empecé a estudiar filología, estudié historia, geografía, filosofía, lenguas clásicas, etc. Y poco a poco yo fui entendiendo qué era eso del ser humano. Entendí a través de ciertos estudios de la psicología, de la historia, la diferencia que hay efectivamente entre la inteligencia y la conciencia. Es decir, que los estudios que yo hacía no eran lo que a veces se piensa como filología, que es lo que yo llamo la subfilología, que en España se da con bastante frecuencia, que es esos estudios en que un estudiante va a una universidad y estudia textos, y estudia nombres, y estudia corrientes, y estudia no sé qué, y acaba... Y aprende de memoria una serie de cosas, y claro, eso no ayuda a nada. Mientras que la filología lo que te enseña es a tratar de utilizar tu inteligencia y tu conciencia para estudiar, para ver cuál es la verdad. La verdad no existe, es algo que estamos siempre buscando. Entonces, cuando yo estudiaba, claro, naturalmente, mis profesores, grandes profesores, Miguel Artola, Fernando Lázaro, José Luis Pensado, Ruy Pérez, no me enseñaban, o Marcelino Legido, de quien he hablado sobre él en una de estas charlas sobre filosofía, naturalmente no me enseñaban cosas dogmáticas. Eso es para la tribu. Eso es como los nacionalistas que creen como la tribu, que todo el mundo piensa lo mismo y el que no piensa como ellos es un tío que es un enemigo. Claro, en la universidad aprendes a pensar, a razonar y a desarrollar unos criterios. Claro,
Y esos criterios son unos criterios abiertos. Claro, ahora también hay mucha gente que está muy contenta de estar todo el día viendo la televisión. Y sobre todo en España la política. La política en la televisión o incluso en los periódicos, pues es todo un show permanente. Es una historia que es como, bueno, la noticia no es decirte qué hay en la política, sino qué hace fulanito, qué hace menganito, qué hace no sé qué y tal. Es decir, esto es un show. Sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hacemos los de filología, es precisamente todo lo contrario, ¿no? No queremos la política espectáculo, sino queremos entender qué es lo que hay debajo. Sí. Pero la sociedad, con este tipo de documental, con este tipo de cosas que se parecen, son temas políticos, en el que no se busca la verdad. Este documental del que hablo no busca la verdad, busca eso como en política, el político, que si es de extrema izquierda, que si es el que ha dicho, que no sé qué, esta señora, que cómo se ve, cómo no se ve. El escándalo. Sí, el escándalo, el espectáculo. Sí. Y en realidad nosotros, la filología, lo que hace es ir muy por detrás del espectáculo. No es hacerlo interesante, es hacerlo de verdad. Otro punto muy importante es que hay un gran psicólogo de la Universidad de Yale University en Estados Unidos, Paul Bloom, que ha escrito sobre la importancia de la lectura de ficción frente a la psicología. Es decir, la psicología es una ciencia que aporta mucho al conocimiento humano, pero probablemente, y creo yo, y esa es la tesis de uno de los grandes estudiosos de la psicología del siglo XX y XXI, Paul Bloom, dice lo mucho que se puede aprender de psicología leyendo una novela o leyendo textos de literatura en general. Sí, claro, yo mismo me doy cuenta que en los últimos años he leído mucho más ensayo que novela, porque el ensayo me ofrecía muchas ideas, mucha cosa, mientras que postergué la novela. Sin embargo, como bien sabes, claro, si alguien quiere saber sobre cualquier tema, pues psicológico, de la mujer, del hombre, de la ambición humana, de nuestras faltas, léete Fortunata, léete La Regenta, léete Los Pazos de Ulloa, léete Pepita Jiménez, lee infinidad de novelas, y no digo ya Flaubert, Balzac, Dostoyevsky, quizás Tolstoy es uno de los grandes autores que hablan de temas que son importantes para la psicología. Es decir, cuando un estudiante de filología tiene este bagaje, lo lee, pues se va a ir llenando de esta enorme riqueza que es el conocimiento humano. Y como digo, la inteligencia artificial, que probablemente nos va a llevar muy pronto por caminos que no queremos, porque va a ser una segunda fase de fake news ya llevada al extremo, sin embargo, el estudiante de filología, el hombre bien formado, el hombre que busca la verdad, que entiende qué es, que la realidad nunca es interesante. Lo que la hace interesante son las noticias. Estas, como digo, sobre la realidad política es aburridísima, porque son leyes, hay que ir minuciosamente hilando qué es lo que necesita el ciudadano, no esas declaraciones ante la tele, Claro, no. Son groseros. Sí. Eso no tiene nada que ver. Sí. Entonces, la filología, creo yo, es un camino muy importante para, a través de la literatura, entender qué es lo que nosotros, los seres humanos, estamos luchando por encontrar, la verdad.
Me parece una respuesta muy buena. Muchas gracias, Germán.